Mi novio me confesó que me había engañado en la fiesta de compromiso de su amigo, pero ahora sé que no fue una infidelidad, sino un ataque planeado para destruir nuestra relación, algo que durante mucho tiempo no pude entender, hasta que empecé a unir todos los hechos y las palabras, que antes me parecían excusas o intentos torpes de justificar algo imperdonable, aunque hoy sé que todo tenía otro motivo, y cuando ahora miro atrás y veo todo lo que hemos vivido juntos, esos 6 años que pasamos como pareja, desde que nos conocimos en la universidad en una clase de estadística, siento a la vez gratitud y dolor por Daniel, que entonces era completamente diferente a mí, siempre jugando a la consola, de fiesta hasta el amanecer, mientras yo estaba sentada con la nariz metida en los libros, trabajando a tiempo parcial en la biblioteca del campus, meticulosa, concentrada, me pidió que fuera su tutora, y yo acepté, pensando que sería una breve aventura educativa. Pero con el tiempo descubrí que bajo esa capa exterior de chico despreocupado, se escondía alguien que podía ser atento, inteligente y divertido. Y después del examen final me invitó a cenar, a lo que al principio no accedí, pero durante los meses siguientes no se rindió. Me esperaba después de clase mi traya café, me enviaba mensajes con todo tipo de excusas, hasta que finalmente fuimos juntos a un restaurante, y allí, en una mesa tranquila fuera del campus, y no en los ruidosos bares deportivos donde solía pasar el rato con sus amigos, empezamos a hablar en profundidad sobre la vida, planes, familias, y por primera vez vi en él algo más que un chico de videojuegos, así que empezamos a salir. Y, tras 4 meses de relación, accedí a tener intimidad física, lo cual fue un gran paso para mí, porque solo tenía una breve experiencia en el pasado, y necesitaba estar segura de que sus sentimientos eran sinceros. Y él nunca me presionó, ni se quejó, solo esperó pacientemente, y cuando finalmente sucedió, fue en Nochevieja, en su apartamento, después de cenar, mientras hablábamos sobre nuestro futuro juntos, y entonces comenzó algo que duró años. Él cambió, dejó los videojuegos, empezó a trabajar, a pasar las tardes conmigo, nos mudamos juntos, al cabo de 1 año, y todo iba bien. Salvo por una cosa, su amistad con Wood, a quien conocía desde el instituto, y que seguía llevando una vida despreocupada, de fiesta, juegos, sin planes de futuro, y lo peor, dictadura. Desde el principio no ocultó que no le gustaba. Le decía a Daniel que había cambiado a peor, que se aburriría de la rutina doméstica. Incluso intentó aconsejarle que volviera a salir con sus amigos, pero Daniel intentó integrarlo en nuestro mundo. Lo invitaba a cenar, a salir juntos, pero después de varias veladas incómodas, Ukas empezó a quedar con él a solas, lo cual yo acepté porque confiaba en Daniel, y también entendía que las amistades de la infancia pueden ser complicadas. Hasta que hace 3 semanas, Ukas se comprometió con Jessica, con quien había tenido una relación tormentosa durante 2 años, y nos invitó a una pequeña fiesta de compromiso, solo para los amigos más cercanos, y la familia White. Cuando Daniel me preguntó si quería ir, le dije inmediatamente que no tenía ganas de celebrar con alguien que me había ignorado durante años y se había burlado de nuestra relación. Pero le dije que fuera él solo, porque era su mejor amigo, y era un momento importante, y así lo hizo. Se fue el sábado por la noche, diciendo que volvería pronto. Pero el domingo a las 9 de la mañana oí la llave en la puerta, y lo vi en un estado lamentable, con la ropa arrugada, los ojos rojos, tembloroso, y enseguida le pregunté qué había pasado, y él se echó a llorar. Era la primera vez que lo veía así. Nos sentamos en el sofá, y al cabo de unos minutos, me confesó algo que me dejó literalmente helada. Me dijo que me había engañado, que estaba muy borracho, que Yukesh no había parado de servirle bebidas, y que Jessica estaba coqueteando con él, tocándolo, sentándose cerca, hasta que finalmente, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, se fue a acostarse al dormitorio de Yukesh, y allí completamente aturdido, se despertó cuando Jessica le estaba haciendo cosas que él no quería, y Yukesh estaba sentado al lado mirando, y luego volvió a perder el conocimiento, y se despertó desnudo junto a Jessica, con condones en la mesita, entró en pánico y huyó, lloró, y se disculpó, le mostró que los había bloqueado en las redes sociales. Le dijo que nunca volvería a beber alcohol sin ella, y que podía registrar su teléfono, pero yo necesitaba tiempo. Me encerré en mi habitación, no salí, no podía dormir ni comer, me sentía engañada, mancillada por lo que imaginaba que había pasado esa noche, y él me dejaba comida, me escribía notas, hacía todo lo que solía hacer cuando yo tenía un mal día en el trabajo o había discutido con mi familia. Hasta que finalmente empecé a buscar respuestas en internet, a leer historias similares a la mía, hasta que algo no me cuadró. Volví con él el martes por la noche. Me senté y le dije que quería que me lo contara todo otra vez. Esta vez, con detalle,
minuto a minuto, y cuando lo hizo, me di cuenta de algo que se me había escapado antes. Él estaba demasiado borracho para hacer nada conscientemente. Ni siquiera recordaba cómo había acabado en la cama, y Jessica lo había iniciado todo. Así que le hice una pregunta, si había dado su consentimiento para esos contactos. Y él respondió que no, que había sido pasivo, estaba confundido, y se sentía culpable, pero que nunca pensó que él pudiera ser la víctima. Entonces le hice comprender que se trataba de una agresión, que estaba bajo los efectos del alcohol, que no podía dar su consentimiento, que Luke y Jessica lo habían planeado, que él no me había engañado, sino que había sido utilizado. Y entonces rompió a llorar por segunda vez. Pero de otra manera, eran lágrimas de alivio y desesperación por haber llevado durante tantos días una culpa que no era suya. Y entonces le prometí que lo superaríamos juntos, que no lo dejaría solo, y acordamos que no volvería a tener contacto con ellos, que se haría pruebas médicas, que iríamos a terapia, y que consideraría denunciarlo a la policía. Aunque era difícil, porque su familia y la de Yukish eran muy cercanas, pero después de hablar con la hermana de Jessica, que se encontró por casualidad conmigo en una tienda, y me dijo que Jessica se había jactado de un trío, que Daniel había empezado solo, y que Luke solo había observado. La convencí para que se lo contara a Daniel y lo hizo. Vino a nuestra casa y le contó todo lo que había oído. Y eso hizo que Daniel decidiera hablar con sus padres y les contara toda la verdad, y ellos lo apoyaron. Su padre le dijo que estaba orgulloso de él, su madre lloró. Y una semana después Daniel recibió un mensaje de Ucas con amenazas, diciendo que todo había sido consentido, que ahora se hacía la víctima. Y entonces Daniel decidió hablar con un abogado, que le aconsejó que lo denunciara a la policía y presentara una demanda civil. Y cuando Luke siguió enviando mensajes cada vez más agresivos, decidimos ir a los tribunales. Sobre todo porque Jessica empezó a escribirme diciendo que yo era la injusta, y cuando la bloqueé, Daniel dijo que todo eso solo demostraba que ambos estaban intentando manipularnos para eludir su responsabilidad. Y unas semanas más tarde, la madre de Daniel recibió una llamada de la madre de Yukesh, que le dijo que todo era un error, pero que había oído que no queríamos llegar a un acuerdo y que Luke debía asumir las consecuencias. Y entonces empezaron los rumores de que Daniel tenía problemas mentales, que se inventaba historias, pero sus amigos de la universidad dijeron que le creían y dejaron de tener contacto con Yukesh. Y cuando Jessica empezó a colaborar con los abogados, revelando los detalles de la noche, admitió que Luke le había dado algo de beber a Daniel, algo que le hizo perder la memoria, que ella había sido convencida para hacerlo, que no quería hacerlo, pero que quería complacer a Yukish. Y entonces supimos que ya habíamos tenido suficiente para denunciarlos. El caso llegó a los tribunales, Jessica se declaró culpable y fue condenada a 3 años, con posibilidad de libertad condicional, al cabo de 1 año. Pero Luke recibió 15 años sin posibilidad de reducción de la pena. Su familia nos odia, pero no nos arrepentimos, porque se ha hecho justicia. Y unos días después de la sentencia, Daniel se arrodilló ante mí y me pidió que me casara con él. Dijo que quería que fuera su esposa, que lo que habíamos pasado solo le había demostrado que yo era la persona más importante de su vida. Y yo acepté, llorando, riendo y agarrándole la mano con más fuerza que nunca, sabiendo que, aunque el futuro aún podía ser difícil, nunca volveríamos a estar solos. Después del compromiso, que aunque estuvo lleno de lágrimas y emoción, fue para nosotros como un respiro después de una larga y agobiante carrera por un túnel oscuro. Decidimos no apresurarnos con la organización de la boda, porque ambos sentíamos que nuestra vida cotidiana aún necesitaba tranquilidad, regeneración y fortalecer juntos lo que había sobrevivido a algo que había estado a punto de romperlo todo. Así que decidimos que la boda se celebraría como muy pronto dentro de 2 años, para poder cuidar de nuestra paz mental, sin presiones, y reconstruir nuestra vida en un lugar libre del eco de aquella noche. Mientras tanto, Daniel continuó con la terapia, a la que yo me unía una vez cada pocas sesiones, cuando los temas se referían a nuestro vínculo, la confianza y las emociones que surgían de repente como un ruido inesperado en la oscuridad. Especialmente por la noche, cuando las pesadillas lo despertaban llorando y yo lo abrazaba sin decir nada, sintiendo como su cuerpo temblaba, como si se le escaparan los restos de miedo y vergüenza. Y le decía en voz baja que ya estaba a salvo, que no tenía que demostrar nada, que yo estaba allí y no iba a ir a ninguna parte. Y veía como en esos momentos sus ojos se volvían más tranquilos, como si el hecho de que yo estuviera allí fuera una medicina para todo, y con el tiempo, esos miedos nocturnos aparecían, con menos frecuencia, aunque sabíamos que lo que había pasado le había dejado algo más profundo, algo que siempre formaría parte de su memoria, pero que no tenía por qué formar parte de su identidad, porque él no era lo que le habían hecho,
era alguien que había salido adelante, que se había atrevido a hablar y a actuar, aunque eso significara enfrentarse a personas que conocía desde niño. Y mientras él se centraba en curarse, yo, por mi parte, tenía que lidiar con mi propia ira, que crecía en mí como fuego bajo la piel. Ira por haber dudado de él por un momento, por haber dejado que aparecieran en mi mente imágenes que nunca debería haber imaginado, por haberme alejado en lugar de confiar en que algo no estaba bien. Y aunque entendía que tenía derecho a sentir dolor, no quería que ese dolor controlara mis decisiones. Así que también empecé a ir a terapia, al principio solo para hablar, pero con el tiempo comprendí que lo que habíamos vivido también me había dejado heridas, no por la traición, porque no fue una traición, sino por la ruptura de la sensación de seguridad que hasta entonces parecía indestructible. Así que aprendí a confiar de nuevo no solo en Daniel, sino también en mí misma y en mi criterio. Porque el trauma a veces se disfraza de dudas que surgen de repente, y durante esos meses no solo reconstruimos nuestra relación, sino que también consideramos la posibilidad de mudarnos. Porque el actual nos empezaba a recordar a las puertas cerradas tras las que ambos habíamos vivido un infierno personal. Así que empezamos a buscar algo nuevo, más pequeño, pero luminoso, con mucha luz y espacio, donde pudiéramos empezar de cero, y al cabo de unas semanas, encontramos el lugar perfecto en las afueras, con jardín, en una zona tranquila, y, aunque eso significaba una hipoteca más alta, decidimos que era una inversión en nuestro futuro, así que pedimos un préstamo juntos, lo que para mí fue un paso tan grande como el compromiso, porque era un acto de confianza mutua. Y cuando trasladamos nuestras cosas, hicimos un ritual de despedida. Escribimos en hojas de papel todo lo que nos dolía, lo que nos asustaba y lo que queríamos dejar atrás, y luego lo quemamos en una vieja tetera en el balcón, tomados de la mano, como si estuviéramos liberando el pasado al aire para dar paso a lo que estaba por venir, y la nueva casa comenzó a llenarse de nuestras risas, del aroma del café por la mañana, de las comidas juntos en la mesa que montamos nosotros mismos, con 1000 palabrotas y tornillos que no encajaban, pero también con la sensación de que era nuestra, que aunque estuviera torcida, era auténtica, y así pasaron las semanas, hasta que un día, cuando volví temprano del trabajo, encontré a Daniel sentado en el suelo del salón con un paquete de cartas y documentos abierto. Era el día en que llegó la notificación oficial del tribunal a la sentencia contra Yuki Shirafirme. No habría apelación. 15 años incondicional, y vi cómo Daniel miraba ese papel con una mezcla de alivio y tristeza, como si eso cerrara un capítulo pero al mismo tiempo abriera uno nuevo, en el que tenía que enfrentarse al hecho de que el hombre al que conocía desde la infancia era un delincuente convicto, que la amistad que había cultivado resultó ser un instrumento de traición. Y luego, unas semanas más tarde, recibimos una carta del abogado de Jessica, en la que se nos informaba de que, al cabo de un año, podría solicitar la libertad condicional, y que su familia estaba tratando de recaudar fondos para la apelación, lo que no hizo sino reforzar nuestra convicción de que, aunque se había cumplido la ley, estas personas seguían sin comprender que no hay perdón para lo que hicieron, que no se puede tapar con dinero ni con silencio, por lo que Daniel decidió escribir una carta abierta que publicó en internet, sin mencionar nombres, pero describiendo toda la historia de principio a fin, para que otros hombres que quizá hubieran vivido algo similar supieran que tienen derecho a hablar, que ser víctima no entiende de género ni de edad. Y la reacción fue inmediata, a cientos de mensajes de apoyo, comentarios, testimonios de personas que le agradecían su valentía, y aunque no buscábamos publicidad, aquellas palabras volvieron a nosotros como un coro silencioso que decía, no estáis solos. Y entonces supimos que nuestra historia, aunque llena de dolor, podía ayudar a alguien, ser una luz en la oscuridad de otra persona, y que si algo bueno podía salir de esta tragedia, era precisamente eso. Y hoy, cuando planeamos nuestra boda, modesta, íntimo, lejos del brillo y los grandes salones, más bien en el jardín detrás de la casa, en presencia de unos pocos seres queridos, con simples votos pronunciados el uno al otro, y no a la multitud, siento que estoy lista para decir "sí" al hombre que no solo sobrevivió a algo que podría haberlo destrozado, sino que me enseñó lo que es realmente la fuerza. Y sé que aún nos esperan muchos días buenos y malos, pero hoy, cuando me despierto a su lado y veo su respiración, tranquila, sé que no es casualidad que sigamos juntos, sino una elección diaria y consciente de amor que, aunque ha pasado por un infierno, no se ha consumido, sino que ha aprendido a brillar más que nunca.